Muy bendecido a todos los amados amigos que están ahí del otro lado en Facebook. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estamos en este día para compartir la palabra del Señor, para llevar una palabra de aliento, de bendición, de gracia, de poder, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso para hacer grandes cosas. Y simplemente tenemos que creer y confiar que todo ha sido hecho, ¿no?, en la cruz del Calvario, y traer esas verdades espirituales a nuestra realidad. Y lo hacemos a través de fe. Por eso que dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Así que en esta hora quiero orar, vamos a orar juntos a nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, te alabamos, te damos gracias, Señor, por lo que somos, te damos gracias por lo que vos tenés para nosotros. Te pedimos en esta hora, Padre, que estés utilizando nuestra vida con poder, con gloria, para hacer de bendición a otras personas, Señor. Te damos gracias, Padre, dejamos este momento en tus preciosas manos, Señor. En tus manos dejamos este momento para que toda palabra que sea dada, Señor, venga de ti, Señor. Que el Espíritu Santo esté inspirando, llenando, trayendo paz, gozo, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. A ti sea la gloria, sea la honra, la alabanza y el poder, Señor. Porque tú vives, Señor, nosotros vivimos y descansamos en ti, Señor, en tu obra completa, en tu obra consumada, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De esta manera, mis amados amigos, estamos para compartir y llevar la palabra. Y quiero saludar a todos los bendecidos de diferentes países, de diferentes lugares que nos miran, nos saludan, nos siguen. Gente que está en Estados Unidos, gente que está en Panamá, en México, en España, en Guatemala, en Perú, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Chile y todos los bendecidos de aquí, de la República Argentina. Así que bueno, estamos para compartir la palabra en un tiempo donde quizás muchas personas desanimadas, muchas personas que no la están pasando bien, pero vamos a creerle al Señor que Él tiene una palabra para nosotros, una palabra que transforma, que cambia, que nos renueva, que nos levanta, y que si estamos en pie, si estamos bien, que si estamos sanos, que si estamos con lo suficiente, ¿no?, es porque su gracia, su poder lo ha suplido para nosotros. Si algo bueno tenemos en nuestra vida, proviene del Señor. Y Pablo dijo: el que piense algo no se gloríe en aquello que tiene, porque si lo tiene es porque le fue dado. ¿Y de quién? De Jesús. Jesús nuestro Señor, el que todas las cosas nos entregó, para que juntamente con Él reinemos en esta vida. Y yo quiero compartirles una palabra que tiene que ver con el perdón de los pecados. ¿Y por qué elegí esta palabra, no? Primeramente porque la recibí de parte del Señor. Y otra de las cosas es que esta palabra no ha sido muy bien enseñada. Y hoy en día tenemos un cuerpo de Cristo que no ha entendido el perdón de los pecados, ¿no? Y por ello no pueden avanzar en su crecimiento espiritual, ¿no? La palabra de Dios nos habla acerca de este tema. Hay muchos versículos para leer, para compartir. Y si bien hay personas que no han entendido este mensaje, ¿no? Encontramos personas que por ahí piensan o creen que el perdón es dado por una obra, porque ellos se portan bien, porque ellos tienen que hacer una obra para que salga bien, porque ellos
tienen que estar ahí. Quizás con una confesión piensa que es eso, ¿no? Que Dios le va a perdonar porque están confesando que son miserables, que no son dignos, ¿no? Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra acerca de esto. En Lucas 24, en el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces de ahí el Cristo resucitado les abre el entendimiento y le da una dirección, una orden. También les dice que se juntasen en un lugar hasta que sean embestidos por el poder de lo alto, y le dio un mensaje, ¿no? El arrepentimiento. Arrepentimiento viene de la palabra griega que significa metanoia, que quiere decir cambio de disposición mental. O sea, es cambiar la mente. Entonces Jesús le dijo que predicase el arrepentimiento y que el cambio de mente, porque sabía que las personas que iban a recibir a Cristo, sabía que esas personas tenían una mentalidad, y todos tenemos de alguna manera, como le hemos criado, una forma de pensar que tiene que ser cambiada con el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, para que se produzca eso, entonces podemos decir en otras palabras que estamos constantemente cambiando, constantemente arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento no es rasgarse los vestidos, ¿no? Como muchas personas piensan. No es humillarse una cosa y arrepentimiento otra cosa. Arrepentimiento es algo más simple, es cambiar nuestra forma de pensar. No pensar como este mundo piensa, no pensar como quizás a mí me parece bien, sino pensar con las buenas noticias de Jesucristo. Pensar con la mente de Cristo. Pensar con la palabra del Señor. Y entonces Lucas también decía que en su nombre se predicaría, se anunciaría en todas las naciones el perdón de los pecados. Hoy en día encontramos muchas cosas acerca de lo que es el perdón de pecados, ¿no? Hay grupos que enseñan que uno tiene que confesar los pecados constantemente. Hay un versículo que dice que si uno confiesa los pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero también notamos que esa palabra está siendo dada también a personas que no creían en Jesucristo. Si inicialmente uno confiesa que es un pecador, ¿no? Inicialmente, ¿por qué? Porque dice que el Espíritu Santo de Dios vino para convencer al mundo, no dice creyente, sino al mundo de pecado. ¿Y de justicia a quién? A la iglesia. El Espíritu Santo nos convence. Cuando estábamos en el mundo nos convenció de que éramos pecadores, que necesitamos un Salvador. Y ahora que estamos salvos, el Espíritu Santo viene y nos convence de justicia. ¿De qué? De que somos justos gracias a la obra consumada del Señor Jesucristo. Entonces también el arrepentimiento, ¿no? Hoy en día hay otro grupo que enseña que no tenés que arrepentirte. Arrepentimiento, porque Juan el Bautista enseñaba eso, arrepentíos, ¿no? Arrepentíos, generación de víboras. Entonces muchos se han quedado con ese mensaje y dicen, no, tenés que arrepentirte. Entonces encontramos que el arrepentimiento solo no produce nada. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene que ir acompañado con el perdón de pecados. ¿Y cómo no conocemos el perdón de pecados? A través de la obra consumada de Jesucristo. Encontramos en el libro de Hechos 10:42 que dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos, de que de este, hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en Él
recibirán perdón de pecados por su nombre. De todos los que creyesen en Jesucristo, iban a recibir pecados por su nombre. Entonces encontramos, ¿no?, que directivas del Señor, directivas que tenemos que enseñar y directivas que no tenemos que olvidarnos. Porque mucho puede decir, bueno, esta enseñanza es para los nuevos. Pero hoy en día encontramos gente de 30, 40 años siendo líderes que todavía no han entendido el perdón de pecados. Y si hay líderes que todavía están haciendo algo para que Dios me perdone, es porque no han entendido qué es el perdón de pecados, ¿no? Hay personas que piensan que lo tienen que ganárselo, como si Dios fuese un hombre que tenemos que hacerle un trueque con acciones, con cosas, para que Él, si quiere, nos perdone. Pero el nuevo pacto es muy distinto al viejo pacto. El nuevo pacto, Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Y una ofrenda, que su cuerpo fue una ofrenda, fue un hecho una vez y para siempre. Entonces también encontramos otra directiva cuando Pedro, ¿no? Pedro predicaba la palabra que anunció. Si bien cuando anunció el primer día que predicó, también anunció el perdón de pecados. Y cuando fue a la casa de Cornelio, dice que le enseñó también esta palabra que hemos leído, que le enseñaba también a ellos. Ellos recién estaban conociendo, pero es necesario conocer y mantenernos firmes en saber que todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo digo esto? Porque muchas veces nuestra mente, nuestro andar, caminar en Cristo, parece que se nos olvida que Jesús nos perdonó. Y muchas veces sentimos en nuestro corazón sentimientos de culpa, sentimientos de por qué hice esto o de por qué no hice lo otro. Y entonces ahí nuevamente uno cae en el error, ¿no? Piensa, bueno, seré salvo, seré condenado. Y ahí las personas entran en un círculo, ¿no? En un círculo que cuando uno escucha ciertas predicaciones que tiene que ver con fuertemente están señalando el pecado de las personas, fuertemente diciendo todo lo que está mal, pero no les resuelven el problema, no les muestran cuál es la solución acerca de esto, cómo podemos liberar nosotros de lo que es el pecado, ¿no? Cómo podemos quitar esa mentalidad de que somos pecadores todo el tiempo. Hay personas que se condenan a sí mismos, que piensan que son pecadores y que tienen que de alguna manera o otros esperan, bueno, quizás el Señor me perdone cuando estemos allá, yo no hice nada malo, no hice esto, no hice lo otro. Hay personas que aún creen que ellos se tienen que portar bien para llegar al cielo. Entonces, me acuerdo un evangelista hizo una encuesta por la calle y le preguntaba a las personas, ¿vos pensás que vas a ir al cielo? Y muchos decían sí, porque yo voy a la iglesia los domingos, yo alimento a los pobres, yo de vez en cuando me acuerdo del Señor. Y todo eso se enfocaban solamente en lo que ellos tenían que hacer. Pero esto no revela la palabra que tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer, sino que la palabra revela que en su nombre, ¿en qué nombre? Jesucristo, sería predicado el perdón de pecados, que el perdón ya está dado, que Él nos perdonó, que Él nos liberó. Y esto lo decimos en términos pasados porque es una realidad. Tenemos que recordar que fuimos perdonados. Y cuando recordamos que fuimos perdonados, esto no nos habilita a vivir una vida pecaminosa, decir, total, ya fui perdonado, entonces voy a hacer. Al contrario, esta palabra produce santidad. Esta palabra produce una sana doctrina. Esta palabra produce un crecimiento espiritual sano, porque esto nos libera
de estar enfocados en el pecado. Las predicaciones que están enfocadas en el pecado, dice 1 Corintios capítulo 15, verso 56, que el poder del pecado es la ley. ¿Qué hacía la ley? La ley nos decía qué debíamos hacer y qué no debíamos hacer. Y eso que hace es poder para el pecado. Cuanto más nos enfocamos en lo que tengo que hacer y en lo que no tengo que hacer, más la persona está dispuesta al pecado. ¿Cuál es la solución? La solución es recibir la gracia del Señor, porque vemos que en la gracia está el perdón de pecados. Y la gracia es un conjunto, la justicia, la bendición es un paquete amplio, la gracia. Y dice que estando bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, y el pecado no puede enseñorearse del hombre, ¿no? El pecado no puede, el pecado pierde el poder cuando nosotros conocemos y nos mantenemos firmes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva tenía un mensaje, el principal mensaje que ellos predicaban era anunciar el perdón de los pecados. Quiero leerte en Hechos 26, 15, cuando el apóstol Pablo estaba relatando a un gobernante su experiencia con el Señor. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso le dijo al apóstol Pablo cuando él perseguía a la iglesia. Y entonces después le sigue diciendo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces estaba anunciando que tendría otras apariciones al apóstol Pablo para dar dirección. Y entonces el verso 17 de Hechos 26 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces encontramos que algo específico tiene que hacer la iglesia hoy en día. Es anunciar que por la fe en Jesucristo el perdón de pecados está disponible. Si cometiste un error, decís, Señor, gracias porque me perdonaste, gracias porque me libero de esa condenación, me libero de esa culpa, me libero aún de fallar, me arrepiento, cambio mi forma de pensar, cambio en el nombre de Jesús. Hay poder en la palabra de Dios, hay poder en su palabra. Y si quizás uno está cayendo en un círculo, no te desanime, seguí adelante, porque el perdón de pecados ya ha sido puesto, tus pecados fueron quitados, borrados. Dice la palabra que le dijo al profeta Jeremías que habría un pacto mejor, superior. Dice que en ese pacto, dice la palabra de Dios, que ya no se acordaría del pecado. Oh, eso es tremendo. Eso también lo repite el escritor de Hebreos, lo repite. Vamos a leerlo en Hebreos 8 para que tengamos la palabra, para que la palabra produzca el efecto por cual tiene que ser enviada. En Hebreos 8, en el capítulo 8, verso 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces esta palabra es tremenda, ¿no? Esta palabra es tremenda porque dice, cuando nosotros recibimos el perdón de pecados, dice que el Señor se olvida de nuestros pecados
El Señor nos está recordando nuestros pecados. Por eso que el Espíritu Santo es que recuerda el pecado a quienes, al mundo, pero al creyente no. A nosotros nos convence, nos hace acordar de nuestra justicia, de que somos justos en el Señor, de que si fallamos sabemos que el pecado ha sido perdonado, pero no para que sigas fallando, no para que sigas pecando, es para que sigas sirviendo al Señor con limpia conciencia, sin condenación, con santidad, con pureza, con pasión, con fuego de parte, ese fuego del Señor, no el fuego que malo, sino un fuego que nos impulsa, que nos lleva a hablar a otras personas, que nos lleva a compartir las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Él quitó el pecado, Él quitó la condenación. Gloria al nombre de Jesús. Es lo que muchas religiones buscan, liberarse, querer purgar. Hay religiones que se bañan por la mañana porque dicen que haciendo eso se liberan de sus impurezas, de sus injusticias, de sus iniquidades. Pero eso no libera, sino lo que libera es recibir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma de que Dios ha liberado, ha purgado, ha quitado el pecado. En Zacarías dice que en un día quitaría el pecado del mundo. Y ese día fue en la cruz del Calvario, cuando el Señor dijo: consumado es, hecho está, terminada ha sido la obra. Ese día quitó el pecado una vez y para siempre. ¿Y por qué muchas veces pensamos en el pecado? ¿Es por qué? Porque se nos olvida o porque no hemos comprendido o entendido qué significa el perdón de pecados, o porque se nos enseña mal, o porque estamos escuchando a personas que solamente están para marcar lo que está mal y no para marcar a Cristo, no para llevarnos a Cristo, sino para marcarnos que estamos mal, que las personas están mal, que necesita cambiar, sino y cómo cambia la persona, no es por su propia fuerza. Si la persona pudiera cambiar en su propia fuerza, en vano vino Cristo. Si la persona pudiera quitarse los pecados por su propia cuenta, entonces Jesucristo nunca hubiese venido. Pero como no podían, apareció el Rey de Reyes, Señor de Señores. Apareció el Salvador del mundo, quitando, y el apóstol Juan decía, y no solamente por los pecados de nosotros, hablando de los judíos, sino también el pecado por el mundo gentil, por aquellos que nunca habían conocido al Señor, por aquellos que ni siquiera estaban relacionados con los pactos. Por eso Juan dice, no solamente por nosotros que somos los judíos, sino también por el mundo entero, hablando por la iglesia gentil que también, que no había nacido bajo el pacto de Israel, pero sin embargo a Dios le plació manifestarse al pueblo gentil, y hoy estamos nosotros agarrando esta palabra de poder, de gracia, de revelación. Y dice el apóstol Pablo que él fue llamado para que su ministerio abriese los ojos. Y el ministerio, y quien nos abre los ojos es el Espíritu Santo, bajo el mismo ministerio que le dio a Pablo, es el mismo ministerio que está hoy en operación, quitando los velos. Y Pablo fue uno de los primeros que anunció esto. Y dice para que abra sus ojos, para que se conviertan de tinieblas. Tiniebla es ausencia de luz, es ignorancia. Dice de la potestad del adversario, porque toda persona que no está en Cristo es del adversario. Y entonces, del adversario del mundo a Dios. Y dice, para que reciban, por la fe, por el don, por el regalo de Dios, que es en el Señor, el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Qué palabra poderosa tenemos para compartir, qué palabra que nos regocijamos en esta palabra que nos cambia, nos ayuda a nuestro bien. También el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 4, verso 6, escribió esta palabra que dice, verso 5 voy a leer:
4:5 dice: pero al que obra no se le cuenta como salario. Perdón, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla. ¿Quién habla David? ¿Dónde? En los Salmos, dice: de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué tremenda esta palabra, ¿no? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Porque hemos recibido al Jesucristo, nuestro Señor, al que justifica al impío. El impío es alguien que no está en Cristo, pero cuando viene a Cristo se convierte en un santo. Y es cierto que muchos no van a venir a Jesucristo, pero muchos vendrán. Y muchos en sus vidas pasadas malas, y sus pecados son cubiertos, sus iniquidades son quitadas. Y dice que el Señor no inculpa de pecado. El salmista estaba hablando esta palabra diciendo: va a haber un tiempo donde ya no va a ser como el tiempo de David, que él decía: no apartes mi espíritu de mí, tu espíritu de mí, no quites, no me quites, mírame como estoy, no, un lloro, un arrepentimiento tremendo, pero que no podía hacer nada para quitar esa condenación. Él recibió por una revelación de Dios que había un hombre, unos hombres que en un momento Dios ya no inculparía de pecado, sino que las iniquidades de los pecados serían cubiertos. Y eso somos nosotros. Por eso Pablo lo nombra. El Espíritu Santo le dice a Pablo: mira lo que está escrito en Salmos. Andá a Salmo y fíjate lo que dice. Y anunciarle que esa palabra se cumple para los bendecidos que están ahora en la iglesia gentil. Y hoy el Espíritu Santo nos dice lo mismo a nosotros. Nos lleva a estos pasajes para que recibamos hoy liberación total. Hay personas que están queriendo ser libres de sus pecados, de su vieja vida. Ayer miraba una película donde una persona había chocado a otra persona y esa persona murió. Y esa persona por toda su vida con esa culpa y oraba, rezaba, ¿no? Queriendo de alguna forma purgar esa condenación, esa culpa, y no podía hacerlo porque nuestra propia fuerza, en la religión que el hombre se inventó, no se puede quitar esto. Solamente es quitado por una obra, por alguien, por el Salvador, por Jesucristo nuestro Señor, que tiene compasión de nosotros, que si nos equivocamos, fallamos, su perdón está ahí. No es que vamos a recibir, sino que ya está, ya fuiste perdonado. Levántate y anuncia esta palabra a otras personas. Anuncia a tu vecino, anuncia a alguien más estas verdades, esta palabra que Dios nos está entregando, esta palabra que el Señor anuncia por Facebook. Anuncia que el perdón de pecado no es por la obra, es por gracia, es por haber recibido al Señor, al Salvador, haber recibido esta obra consumada, dijo el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Como el apóstol Pablo también nos confirma en el libro de Efesios, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dentro de esa riqueza encontramos perdón de pecados, liberación por su sangre. ¿Cuándo pasó eso? En la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Y eso Pablo dice que es una riqueza para nosotros. Esta palabra es poderosa. Esta palabra nos coloca en el lugar correcto. Nos lleva, nos traslada, nos libera, nos goza, nos activa. ¿Sabe qué? Esta palabra activa los ministerios. Porque hay personas que han dejado de predicar, han dejado de enseñar, han dejado de obrar, de cantar, de lo que Dios los llamó, por la culpa, porque no pueden liberarse, porque le da vergüenza
lo que han cometido han hecho, pero las obras no pueden cambiar. El aislamiento tampoco va a cambiar eso. En que no hagas nada para decir no va a cambiar que la culpa salga de tu vida, sino lo que va a cambiar es que te liberes de eso y hagas lo que Dios te mandó a llamar. Dice la palabra que Jesús no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. La gracia no es para aquellos que piensan que en su fuerza lo pueden hacer. La gracia es para aquel que dice yo no puedo más, estoy rendido, me rindo al Señor. La gracia se manifiesta para aquellos que no saben qué hacer con sus vidas. La gracia viene para aquellos que piensan que son necios. Viene para los débiles, para hacerlos fuertes. A los necios para hacerlos sabios. La gracia es poderosa. La gracia es maravillosa. El amor de Jesús. La gracia, esto vino motivado por un amor genuino. Un amor del Padre, que viendo la humanidad separada, la humanidad aislada de su Creador, porque Dios creó todas las cosas para nosotros. Adán, cuando fue creado, él caminaba por el reino de Dios y él podía ver el árbol de la vida, él podía ver el árbol del conocimiento del bien y del mal, él podía ver todos los árboles ahí, todos los animales. Se le fue asignada una tarea de colocarle a los animales a sus nombres y él no tenía nada, estaba completo en Cristo. Y a ese punto, a ese momento Dios nos trajo nuevamente, que estamos completos en el Señor. Y si bien estamos en un mundo decaído, pero el reino de Dios ya está en nosotros. El reino que el hombre había perdido por Adán, ahora el reino es recuperado por Cristo. Y para caminar en ese reino debemos conocer el testamento del Rey. Debemos de conocer su palabra y saber lo que tenemos. Por eso se habla de riquezas de su gracia, riquezas de un favor inmerecido. No lo merecías, pero Dios te dio este favor para que anuncies a otros. En Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Esa palabra es tremenda. Esa palabra viene y nos levanta, nos impulsa y nos dice que todos nuestros pecados fueron perdonados. Y aún los que no cometimos también fueron cubiertos, perdonados. Y como dije en un principio, esto no es para hacer lo que queramos, no. Esto es simplemente para que tengamos confianza y para que sirvamos al Señor con libre conciencia, ¿no? Con una limpia conciencia, no con una conciencia sucia, una conciencia mezclada con obras muertas, no con una conciencia condenatoria, no con una conciencia de salvo, perdido, salvo, condenado, salvado, rescatado, liberado, de vuelta a la condenación, me siento mal, me siento condenado, me siento bien, estoy libre. Hay muchas personas que viven un círculo vicioso constantemente de enseñanzas erróneas que ha logrado únicamente que la persona se enfoque en Él, no se enfoque en el Salvador. Ha logrado que solamente el enfoque esté puesto en el pecado y no puesto en la palabra del Señor. Ha logrado que muchas personas quiten la mirada de Jesucristo y pongan la mirada en los vientos, en las mareas que vienen, y enseñan y predican cómo liberarse de las mareas y sin poner la mirada en el Salvador. Y el Salvador está ahí está Cristo para que miremos a Él, nos levantemos y podemos nosotros declarar su palabra en el nombre de Jesús. Así que esta palabra viene para ayudarnos a nosotros.
todos los pecados han sido perdonados. Tremenda palabra, Dios. Y quiero pasar a la parte de la conciencia. ¿Qué es lo que nos condena a nosotros? Yo en un tiempo pensaba que era el Espíritu de Dios el que me indicaba que estaba mal, el que me decía, bueno, estás mal, estás pecando. Yo creía que era el Espíritu de Dios, ¿no? Pero la palabra dice que el Espíritu de Dios al mundo convence de pecado, no dice a la iglesia, dice que al mundo convence de pecado. Y dijimos también que a la iglesia los convence de su justicia. Entonces, pensemos en un momento cuando el Señor que le traen esa mujer que la encontraron en adulterio. Entonces le dije, muchos decían, bueno, Jesús dice la ley que hay que apedrear a las mujeres que están en adulterio. Y entonces Jesús dijo, bueno, el primero que no tenga pecado, ¿no? Que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y sé que cada uno acusado por su conciencia dejaron. Ahora nosotros nos acusamos a nosotros mismos. Nuestra conciencia nos acusa a nosotros. Si bien también está la voz de Dios dentro nuestro, pero también Dios no quita que tengamos nuestros propios pensamientos. Dios no quita que tengamos voluntad. Dios no es que viene a nuestra vida y prácticamente pasamos a hacer todo lo que Dios quiere. No, Dios nos dirige, nos enseña, pero también tenemos voluntad y tenemos un poder de elegir, sea para bien o sea para mal. Podemos elegir. Dios no nos quita eso. Y sabes que esa parte es la conciencia. Y muchas veces la conciencia te va a condenar. La conciencia nos condena. Por eso Pablo en Hebreos 10:1 dice esto: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces esto está hablando de la ley de Moisés. Bajo la ley dice que para que los pecados sean cubiertos una vez por año, o sea, eso duraba solamente un año. Si cada año se hacía la fiesta de la purificación del perdón de pecados, y tenía todas unas directivas tremendas, ¿no? Se llevaba el pecador tenía que llevar un animalito, y el sacerdote ofrecía, ¿no? El sumo sacerdote miraba, y no miraba a la persona si tenía pecado, miraba al cordero, si estaba perfecto el cordero. Entonces, por fe ponía las manos, el pecador ponía las manos sobre el cordero, y por la fe todos los pecados del hombre pasaba a ese cordero. Y entonces ese cordero era sacrificado, y ahí los pecados eran cubiertos. Pero eso no quitaba los pecados una vez y para siempre. Lo hacían año tras año. Y dice que de la misma forma, si eso quitaba el pecado, lo hacía perfecto. Pero lo perfeccionaba por un tiempo. Si la persona salía de ahí, se encontraba con alguien, se enojaba y pecaba, entonces ya tenía que esperar hasta el próximo año para ser perdonados. Y así como el pueblo de Israel tenía esas directivas de cómo purgar los pecados por un año, ahora dice que de la misma forma vino Jesucristo, ¿no? Entonces en Hebreos 10, capítulo 10, verso 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces Jesucristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, y después se sentó en el trono de Dios, y esto representa el descanso, que Jesús ya no está como los sumos sacerdotes año tras año purificándonos, sino que lo hizo una vez y para siempre. Ahora nosotros, si fuimos limpiados, quiere decir que también nuestra conciencia fue
limpiada. Y si nuestra conciencia a veces está errada, ¿no? Está equivocada y está condenándonos, ahí tenemos que recordarle a nuestra alma, como el salmista decía: alma mía, alaba al Señor. Nosotros recordamos: alma mía, recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, recordar que los pecados fueron sobre Él y la justicia que Él tenía vino sobre nosotros, porque Dios ahora nos mira a través de la obra de Cristo. Hoy estamos en Cristo, sumergidos en Él, y entonces cuando nos ve justo. Así como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Entonces vamos a ir leyendo Hebreos capítulo 10, el verso 13, lo que la palabra nos enseña. Dice: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrada de sus pies. El verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Con cuánta ofrenda? Una vez. En el verso 10 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El pecado fue quitado una vez y para siempre. ¿Cuántos pecados? Todo lo que cometió toda la humanidad, una vez y para siempre. En el verso 14 dice que a los que santificó también los perfeccionó. De la misma forma como fuimos santificados, fuimos perfeccionados una vez y para siempre. Gloria al nombre del Señor. Y el verso 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más, repite lo que en el verso 8 del capítulo 8 de Hebreos también dice, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, la palabra dice: donde hay remisión de esto. La palabra remisión significa que los pecados desaparecen. Donde hay desaparición, ya no hay ofrenda, ¿no? Porque ya fue consumado, ya fue quitado. Ahora sobre nosotros ya no hay pecado. Y dice que Dios tampoco nos acusa. No existe tal doctrina de que Dios va a levantar una pantalla, ¿no? Y nos va a acusar con todos los pecados y va a decir: bueno, va a ser un balance de quién va al infierno y quién va a ser salvo. No existe eso. Eso es un dogma parecido a lo catolicismo, que enseña del purgatorio, de que Dios va a purgar en un lugar los pecados porque acá no alcanzaron. Eso tampoco existe en la palabra de Dios. Eso es un invento que inventaron para que las personas estén con conciencia del pecado, para que las personas estén solamente pensando en ello y en sus obras. Y no es lo que la palabra nos trae luz acerca de esto, de que Él perdonó y quitó todos nuestros pecados. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Y hasta cuándo? Para siempre. ¿Qué significa eso? Para siempre significa para siempre. Una vez significa una vez. Lo hablamos así porque tenemos que recordar que el sacrificio fue una vez y ese sacrificio fue suficiente. No existe tanto sacrificio, sino uno suficiente, una vez y para siempre. Verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí está, ¿cómo entramos al lugar santísimo? Por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con sinceridad, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Que dice purificados los corazones. ¿De qué? De la mala conciencia.
Porque la mala conciencia está. No podemos decir que no está. No podemos decir cuando nos equivocamos, fallamos. Si bien para Dios los pecados no están, pero para nosotros nos queda se forma lo que es mala conciencia. Y también se forma lo que es una conciencia de pecado. Y muchos le llaman convicción de pecado, ¿no? Hay muchas personas que dicen tenemos que estar convencidos de pecado todo el tiempo. Domingo tras domingo, diciendo a la gente que sos culpable de los pecados. La solución no se la dan, pero hoy tenemos la solución. Si fallamos, si equivocamos, tenemos la solución, porque los pecados ya fueron quitados y tenemos que limpiar nuestros corazones de la mala conciencia. Hoy tenemos una conciencia limpia. Y el apóstol Juan dijo que estamos en luz y que si pecamos tenemos un abogado y el abogado constantemente, ¿no? La sangre de Cristo nos limpió y nos limpia nuestra de mala conciencia. Y eso es ¿para qué? Para que le sirvamos a Dios, no es para pecar, no es para decir, bueno, vivamos como queremos, elijamos, no es para que vivamos en la santidad del Señor, es para que nos concentremos en la santidad del Señor, es para que nos enfoquemos en Cristo, es para que la alabemos a Cristo, es para que la adoremos a Él, es para que exaltemos su nombre, es para que honremos a Dios, tengamos esa honra al Señor por lo que Él hizo una vez y para siempre, por lo que Él llevó a cabo una vez y para siempre. Entonces esto nos limpia. Tenemos que quitar nuestra mente. Hoy tenemos que decir, yo tengo una conciencia limpia. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Yo le sirvo al Señor con limpia conciencia. ¿Por qué él podía decir esa expresión? Porque él conocía lo que muchos no conocen. ¿De qué es lo que estamos hablando hoy? De que el perdón de pecados. Y no se olvide de esta doctrina, no la deje solamente para aquellos que recién se convierten a Cristo. No la deje ahí, téngala en cuenta constantemente. Piense en cada cena del Señor, piense en que sus pecados fueron quitados. Cuando falla, piense en que sus pecados fueron borrados. Piense en ello, medite en ello. Y cuando meditamos en Él, cuando pensamos en Él, en lo que hizo Jesucristo, sabe que toda la mentalidad pecaminosa comienza a salir. Por ahí uno se pone a pensar en cosas, pero dice, no voy a pensar esto, voy a cambiar mis pensamientos. Voy a hacer la metanoia, arrepentimiento, voy a hacer el cambio de pensamiento. Voy a pensar en Cristo, en su palabra. Voy a pensar en lo que Él hizo. El sacrificio no fue en vano. Y cuando hacemos eso, notamos nuestra mente ocupada en otra cosa y se olvida quizá de los pecados, se olvida de pecar, se olvida de hablar mal de otros, se olvida de si te hicieron daño, te olvidas de las ofensas, te olvidas de todo eso. Perdonar y entendemos otra cosa, que Él nos perdonó, también perdonamos nosotros a otro. Él tuvo gracia para con nosotros, también tenemos gracias para con otro. Ya no le condenamos, ya no juzgamos, no somos los jueces, no somos aquellos que deciden, sino que si la persona está mal le mostramos, mirá, esto dice la palabra que quitó el pecado, y si quitó tus obras también tienen que cambiar, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir avanzando. Dice la palabra que nosotros vamos transformándonos a la imagen de Jesucristo. Entonces eso es algo muy, muy importante que tenemos que saber, que vamos avanzando, vamos creciendo. No nos quedemos ahí solamente, bueno, fuimos perdonados y listo. Sigamos avanzando, sigamos creciendo, pero no olvidándonos. No nos olvidemos de lo principal. No nos olvidemos que esto nos abrió la puerta al lugar santísimo. Esto nos abrió la puerta a que nosotros estemos hoy delante del Señor con limpia conciencia, que no es que tenemos que ir y pedirle perdón antes de hacer algo, sino que decir, Señor, gracias, porque quitaste el pecado. El pecado fue quitado. Gracias porque me levanto en victoria, me levanto en fe. Te doy gracias
Y gracias y si uno tiene ahí algo que cambiar, gracias porque esto está siendo cambiado. Estoy siendo renovado. Voy caminando, voy creciendo, voy avanzando. Por lo que hizo Jesucristo, gracias al poder que hay en la palabra. Gracias al poder que hay. Y cuando entendemos el perdón de pecado nos abre puerta a la herencia del Señor. Porque muchos nos animan, no se atreven a entrar en la herencia del Señor porque piensan que tienen que hacer algo para recibir. No, no hay que hacer nada. Hay que recibir simplemente, entrar en la herencia. Porque el Señor ya lo dio una vez y para siempre. Esta palabra es poderosa, esta palabra nos cambia. Esta palabra nos coloca en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y nos levanta, nos anima, nos da fuerza. Y bendecimos el nombre de Jesús. Y nos enamoramos más del Señor, de lo que Él hizo. Quitó las iniquidades. Quitó las impurezas. Quitó lo malo de nuestro corazón. Quitó el corazón duro, el corazón de piedra. Y puso el corazón de carne, un corazón que siente dentro nuestro. Un corazón conforme al corazón de Dios. Y con ese corazón reinamos en vida. Quiero estar orando por esta palabra en el nombre de Jesús, pero antes también queremos saludar a la gente que nos está mirando y quizá hay muchas personas. Un saludo para Mónica Robles, Sara López. Tenemos a Sara López, Mónica Robles. Martínez. Acá tenemos Norma Sosa, también manda saludos, dice. Mirta Jerez, acá está Mirta también. Daniel. Mamá Mirta. Esteban Daniel también. Noemí Guzmán dice cambio de dirección. Amén. Javier Tosto también. Mirta Gómez. Mirta Gómez. Iglesia Jesús Mi Amor. De Iglesia Jesús Mi Amor. Hugo Pucheta. También tenemos a Teresa El Zardualde, también están mirándonos. Javier. Dice bendiciones. Javier Tosto dice cambiar de enfoque, cambiar los pensamientos. Amén, hermano. Mauro Pucheta, Mirta Gómez, Hugo Pucheta dice salud, bendecido pastor. Dice lindo desde Nueva Jersey, ¿no? Taleo, Nueva Jersey. Lindo lugar. La remera. Claro, la remera esta de Nueva Jersey, en donde estuvimos haciendo el evento allá. La remera de pertenece. Dice Mirta Gómez, gracias y paz, bendecido pastor. Amén, gracias Mirta por saludarnos. Antonio Paredes, también mandamos nuestros saludos. Noemí Guzmán dice, Kenneth Copeland dijo, todos sabemos de dónde venimos, del pecado, pero no tenemos ideas hacia dónde hemos entrado. Gloria a Dios. También mandamos saludos a Esteban Daniel, que dice, amigo, acá estamos, gloria a Dios. Mandamos saludos a su esposa Mónica también, hermanos que tuvieron programa el día sábado. Tienen programas también los días jueves, creo que van a ser el próximo viernes, una entrevista por Instagram, así que va a ser de gran bendición. Estuvimos ahí el jueves también compartiendo una entrevista con ellos, una gran bendición. Y tienen todos los días sábados a las 10 de la noche Argentina, programa que lo pueden buscar por Pentecostal Media Web, pueden encontrar esa página, ahí pueden ver muchos programas también de los hermanos. Acá está Jeremías del otro lado también. Gloria a Dios. Mónica Robles dice bendiciones Pastor Nicolás, así que gracias por todos los hermanos, gracias por los amigos que están ahí compartiendo con nosotros esta palabra de poder que nos cambia, que nos ayuda, y qué bueno que podamos anunciar esta palabra a otras personas más para que reciban y se levanten confiados y puedan decir como dijo el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído, y puedan declarar este día de victoria, este día de paz, declarar pase lo que pase. Estamos en las manos del Dios y de sus manos nadie nos arrebata. Vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu bendición. Reconocemos lo que tú hiciste una vez y para siempre, que el pecado fue quitado, que nos diste vida nueva, Señor, que nos amaste, Padre, y que el amor de Dios fue el motivo de todo, de la misma existencia, de por qué existimos.
de por qué viniste a este mundo a recuperar lo que se había perdido. Nuestra propia voluntad, Señor, no hemos perdido, Señor. Hemos cambiado, ¿no? Como dice tu palabra, hemos cambiado la adoración, pero tu palabra también dice que nos renovaste y nos cambiaste, nos hiciste nuevas criaturas, Señor, y porque somos nueva criatura, hoy podemos declarar tu palabra de poder, hoy podemos levantarnos en victoria, hoy podemos declarar tu palabra, Señor, que estamos sanos, que estamos libres, que estamos bendecidos, que todo lo podemos sentir para ti, Señor, de que nada nos puede separar de ti, Señor, de que tú diste la vida por nosotros una vez y para siempre. Gloria a Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias porque todos nuestros pecados fueron perdonados, Señor. Fuimos hechos libres, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu obra completa, consumado, Señor. Descansamos en esa obra, Padre. Y te pido por mis hermanos, por cada uno, por aquellos que están viéndonos, por aquellos que van a vernos, Señor. Te pedimos por aquellas personas que quizás la primera vez que escuchan este mensaje, Señor, y que nunca han oído esta palabra de liberación, de gozo, de paz, Señor, que nos lleva a amarte más, Señor, que nos lleva a estar en una posición correcta contigo, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, creyendo, Padre, orando por cada necesidad. Declaramos toda enfermedad ha sido sanada, ha sido quitada de nuestro cuerpo, Señor. Toda dolencia quitada de nuestro cuerpo, Señor. Toda conciencia de pecado quitada de nuestra conciencia, de nuestra mente, Señor. Y esas personas atadas al pasado, atadas a errores que no pueden quitarse la culpa, en el nombre de Jesús, ahora tu palabra quita eso. El poder de tu Espíritu Santo quita todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos nuevos nacimientos, Señor, que nacen por tu voluntad, que nacen en este tiempo, Señor, gente que te conoce, Padre. Creemos que así será, Padre, a través de la predicación. Oramos para que esta predicación llegue, Señor, llegue, fluya, Padre, alcance a más personas, que fluya en el nombre de Jesús, alcanzando a más personas, tocando lo más profundo de su ser, lo que nadie conoce, Señor, pero tú conoces, lo que tú quieres cambiar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias, Señor. Oramos por esta palabra, que sea de iluminación, de luz. Y ponemos esta palabra arriba para que ilumine, arriba de la mesa para que ilumine, Señor. Somos luz, Padre. Y donde vayamos, Señor, donde vayamos, Padre Celestial, que esta palabra esté en nuestro corazón, nuestros labios, Señor, para traer luz, Señor, a un mundo que está en tinieblas, Señor. Pero creemos que aunque haya tinieblas, la luz resplandece de nuestro corazón y puede ver tu gloria, Señor. Puede ver tu gloria manifestarse en las vidas. Queremos ver tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Esa gloria que estabas ahí desde antes de la fundación del mundo, esa gloria, Señor, que está en nosotros. Tu reino está en nosotros, Padre. Y reinamos con tu palabra, Señor. Reinamos con tu justicia, Padre. Somos justos, Señor. Somos perdonados, limpios, santos, sanos, libres una vez y para siempre. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, la alabanza, el poder. En el nombre de Jesús. Te damos toda gloria, Señor. Te damos toda honra y alabanza, Padre. Bendecimos tu nombre, Jesús. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Te exaltamos. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Tú vives, tú reinas, Señor. Resplandece, Padre.
Haznos llegar a lugares donde no han llegado tu palabra, Señor. Abre puertas, Señor, en el nombre de Jesús, para que la palabra corra, Señor, y tú seas glorificado, Señor. Y tú seas glorificado, Padre Celestial. Que la palabra corra, Señor. Que la palabra corra. Que tú seas conocido, Padre, sobre este mundo, Señor. Que tu palabra sea conocida, sea alumbrada a tantos que no tienen tal luz, Señor. En el nombre de Jesús, creemos que así será. Creemos en esta obra que está siendo hecho, Padre. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Padre amado, Señor. Te amamos, Jesús. Porque tú nos amaste primero, Señor. Y en eso consiste el amor. Que tú nos amaste primero. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Pastor Hugo dice: es bueno poder comprender la plenitud de vida que hemos recibido. Ya nada hay aquel que fuimos. Es glorioso saber que no hay registro de esa acta que nos era contraria. Ya no hay condena. Se nos fue dictada sentencia libre, sin culpa. Ya fue pagado. Amén. Claro que sí. Creemos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la honra, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Porque todo lo que era contrario, todo aquello que nos culpaba, que nos condenaba, no está más. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu luz. Saludamos a María Zulma también, dice: bendiciones, pastor, gloria a Dios. Pastor Hugo también nos sigue escribiendo, dice: amén y amén, toda la gloria es para ti, Señor Jesús. Amén, que conozcan tu gracia, tu poder, tu amor. Gracias, Señor. Que así sea, Padre, que conozcan tu poder, tu amor, que te conozcan a ti, Señor, al Dios verdadero, Señor. Esa es nuestra oración, que te conozcan. Que los ojos sean alumbrados, sean iluminados, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra corra, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Hay un poder tremendo, una unción de Dios tremenda en este día. Gloria a Dios. Le damos sanidad, liberación de mentes. Gloria a Dios. Perdonados para siempre estamos. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y hasta ahora ya nos estamos despidiendo. Ya nos estamos yendo. Seguir nuestra página Tiempo de Victoria en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Seguirnos también por nuestra página web www.tiempodevictoriaradio.com.ar. Las 24 horas estamos anunciando la palabra de Dios con buena música. ¿Me escucha? Y bueno, y anunciamos Tiempo de Victoria. Encontramos también por nuestro Facebook de la Iglesia Tiempo de Victoria. Nicolás Abel Venecia es mi nombre. Y bueno, está mi nombre ahí, pero es el Facebook de la Iglesia. Agreganos también si no estás agregado a nuestro Facebook, agregarnos, seguirnos. Y en nuestro YouTube también tenemos varias predicaciones, así que gracias a Dios por eso. Así que nos estamos despidiendo. Saludo con la gracia, la paz, el amor de Jesucristo sean para todos mis hermanos, y nos declaramos bendecidos, victoriosos por la gracia del Señor. Gracia y paz. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el día miércoles, 18 horas.